8:19 de la mañana. Vamos a iniciar la entrevista de inmediato con el especialista Eduardo Llane. Él es médico internista, especialista en neuroinmunofarmacología. Imagínense. Me dijo que eso fue una especialización en la central y ya no se ha dado más. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por estar aquí. Un placer estar contigo. Y explíquenos la neuroinmunofarmacología. Bueno, verdaderamente me gustaría poder decir algo que fuera útil para la gente, ¿verdad? Y que le resuelva un problema en el medio del tema nuestro del cerebro, ¿verdad? Fíjate tú, todo el mundo conoce la psiconeuroinmunología, que consiste en, desde la corteza cerebral, cambiar las estructuras de pensamiento para que eso influya sobre la inmunidad y ha demostrado ser tremendamente útil. Ahora resulta que por debajo de esa corteza cerebral existen estructuras primitivas, un cerebro profundo, por decirlo de alguna manera rápidamente, que ejecuta esas órdenes, ¿verdad? Y que tiene un perpetuo diálogo con el cuerpo. Y su función principal es entrelazar el día-sueño, la oscuridad, luz, el ciclo de la vida, ¿verdad? Ese ciclo con los órganos. ¿Cómo sabe tu suprarrenal que tiene que liberar a tal hora de haberse despertado una cantidad de cortisol y repetirlo a las 5 de la tarde? Pues ella no ve, ella no sabe a qué hora es. Entonces, quien da las pautas de la sincronía es el cerebro. Y eso lo hace a través de la luz-oscuridad. Si tú estás mira, ya hace rato que hay oscuridad, entonces libera una hormona y todo el cuerpo se pone en sincronía. Fíjate tú qué interesante es esto, porque eso es importantísimo para la inmunidad, ¿verdad? ¿Cómo sabe la tiroides cuándo va a trabajar más? ¿Cómo sabe el colon cuándo va a hacer sus funciones? ¿Cómo sabe la microbiota? ¿Cómo sabe las suprarrenales, el páncreas, el hígado? Para mantener los niveles de azúcar y no hagas una baja de azúcar a medianoche, entonces tú te despiertas y piensas que tienes un trastorno gravísimo y lo que tienes es una hipoglicemia nocturna, una pálida en la madrugada, que te despierta con un chorro de adrenalina, imagínate, que hace la adrenalina que te echa para correr, pelear en medio de la noche, en medio del sueño. Entonces eso genera trastornos de todo tipo. Entonces el médico dice, porque claro, el rebote de esa adrenalina hace que el azúcar sube un poco en la madrugada. Entonces, cuando se hace el examen, mire, tú eres prediabético, entonces empiezan a darle medicamentos que bajan aún más el azúcar. Entonces, todo se complica. La clave está en conocer verdaderamente cuál es el diálogo que existe entre el cerebro y nuestro cuerpo, especialmente del cerebro profundo. Y eso viene siendo lo que es nuestra especialidad. Bien, ¿y cómo debería ser ese diálogo? Un paciente que esté establemente sano, que esté bien. Las costumbres son las que mantienen el equilibrio. Si tú tienes por costumbre apagar el celular a las 11 de la noche y tienes un fogonazo de luz en la cara que dice que es de día, cuando ya es de noche, 4 horas después vas a liberar las hormonas de la noche. Y te vas a perder 11, 12, 1, 2, a las 2 de la mañana cuando vas a empezar realmente a dormir. Pero resulta que otras partes del cerebro, que es la que te dan la fuerza del sueño, ya se perdieron. Desde las 10 de la noche ya se perdió. Entonces, esa noche realmente no dormiste. Quizás tu cuerpo descansa, pero tu mente no. Y pierdes claridad mental, estabilidad de las emociones, concentración, entusiasmo. Y eso disminuye tu calidad de vida. No pasa nada si ocurre un par de noches. Pero cuando ocurre todas las noches, entonces la cosa se pone difícil, ¿verdad? Sí, entonces es importante que el cuerpo reciba esa señal clara de que es de noche. Entonces las costumbres, la higiene del sueño es fundamental. Dormir, descansar, también el tema del estrés. Se habla mucho del estrés. Antes íbamos al médico, tienes que comer sano y hacer ejercicio. Ahora es comer sano, hacer ejercicio, dormir bien, no estresarse. Vivir es algo básico. Te repito, las costumbres es lo que mantiene tu salud. Las costumbres que te permitan ese diálogo entre el cerebro y el cuerpo. Fíjate tú, te lo voy a decir de esta manera tajante. Toda enfermedad está precedida de un trastorno del sueño.
o agravada por un trastorno del sueño. De modo que corregir los trastornos del sueño ya es un paso enorme. Porque tú te puedes tomar una pastilla bien buena para tal cosa, ajá, pero es que las pastillas no devuelven la normalidad. De hecho, para dormir las pastillas son peligrosísimas. ¿Y cómo hacen estas personas que se toman pastillas para dormir? Pasan un calvario. Porque te garantizan que vas a estar bien al principio. Como los especialistas indican los medicamentos por un tiempo prudencial con una indicación muy precisa. Pero es que ahora lo usan para todo. Tú te montas en un autobús y te la recomiendan y te la dice el otro y el otro, y entonces uno busca por los caminos verdes cómo comprarla. Eso es totalmente peligroso. Es un camino cuyo retroceso es en reversa, porque no tiene vuelta. Genera adicción. Genera adicción, no resuelve la causa del problema. De hecho, genera tolerancia. Cuando tú te tomas la pastilla, te hace un efecto increíble. Si te tomes un pedacito, y tú dices, esto es una maravilla. Y después cuando te pierde efecto, tienes que tomar más, y no tomar más, y uno dice, bueno, ¿cuál es el problema? Toma más y se acabó. No, es que va cambiando tu personalidad, te va haciendo más irritable, cambias tus emociones, tú te sientes que no estás en tu propio zapato, ya tú no eres tú. Y como eso lo hace después de mucho tiempo, entonces tú te planteas cómo quieres pasar tu vejez. Eso es lo que tú te mereces después de ver tantas cosas, tener una vida que emocionalmente no es plácida. Es decir, un cerebro sano tiene mucho que ver con el dormir bien. Definitivamente. Okay. Un cerebro sano, un cerebro inteligente funcionando, porque la inteligencia no es continua. No creas que la persona es inteligente todo el tiempo. La inteligencia es una función, y la creatividad y muchas otras cosas es una función del descanso. Si tú no estás descansada, bueno, el papá Dios te quiere dormida, mira, vaya a descansar. Ahora, tú no puedes utilizar, como te venía diciendo, una pastilla que sustituya un mecanismo tan complejo, inmensamente complejo del sueño. Aplica también la melatonina, que la gente dice, no, que es natural. Todo puede ser natural, y uno busca esta herramienta natural y esta otra herramienta natural, pero hay que saber utilizarla. He sabido de dosis de 100 miligramos que han utilizado por ahí. Resulta que la melatonina, en dosis minúsculas, bien aplicadas, y en personas que responden a la melatonina, porque sus mecanismos están intactos. Pero cuando ya hay una situación perversa donde se ha modificado el normal funcionamiento, ya entonces no es suficiente, ¿verdad? No es suficiente. Entonces, sí, la melatonina es una hormona y además tiene muchas otras funciones en el cuerpo. Es increíble la cantidad de funciones que tiene en el cuerpo. Entonces, tú no puedes tomarla a la deshora. Para que el cuerpo decida utilizar la melatonina o un órgano la libere, eso es algo súper complicado. Entonces, tú no puedes tomarte por la boca una cosa que va a actuar en todas partes al unísono, rompiendo todo lo que es ese ballet con coro y orquesta que normalmente el cuerpo es maravilloso, la complejidad del cuerpo. Entonces, sí, la melatonina funciona para restituir el sueño. No es un inductor de sueño verdaderamente, pero facilita los procesos. Le dice al resto de las hormonas del día, mire, señores, ya ustedes llegan hasta aquí porque ahora viene el reino del sueño. ¿Y debería ser por un tiempo, por un periodo que recete el médico, o la persona lo puede...? Yo la tomo todos los días. Mira, con la melatonina se han cometido todo tipo de, vamos a decir, de usos, ¿verdad? No creo que todos sean los mejores, tanto por la dosis como por la hora, etcétera. Sin embargo, la ventaja es que la persona, cuando ya ve que le sirve, pues lo sigue tomando, y cuando le siente que algo no le funciona intuitivamente, dice, no me lo voy a tomar, y se queda el frasco. Porque no es una imposición. Como te decía, los medicamentos, que no existe un medicamento bueno para que la persona duerma. Uno lo que puede hacer es un diseño terapéutico. Uno puede hacer por etapas, a qué hora, en qué combinación, lograr individualizar ese paciente y adaptarse uno a la realidad del paciente. Tú eres una persona que te levantas tempranísimo, ¿verdad? Sábado y domingo. Ajá. Yo me tengo que adaptar al individuo que viaja, que es piloto de avión. Yo me tengo que adaptar a la persona que es transportista. Yo me tengo que adaptar a la persona que trabaja vigilando. Yo me tengo que adaptar al paciente. O sea, debe haber un diseño terapéutico adaptado a cada quien. Tú no puedes darle el medicamento a cualquier hora, a cualquier persona. Claro.
Y entonces tiene que haber un diálogo entre el paciente y el médico para que ese diálogo verdaderamente surta. Fíjate, todos los pacientes son diferentes. No hay manera de tener un tratamiento igual para todo el mundo. Entonces, ese ajuste de la medicación requiere un diálogo que verdaderamente tiene que ser un contacto humano real. Bien. ¿Y hay un horario universal? Hay una hora que, mira, tú te deberías dormir a las 9 de la noche y levantarte a las 6 de la mañana. ¿O es diferente para cada quien? Es diferente para cada También. quien. Es diferente para cada quien, pero la fuerza verdaderamente, hay un sistema que se llama serotoninérgico, que yo lo he estudiado mucho. De hecho, lo estoy estudiando en el IBIC, genéticamente y tal. Pero el asunto es que este sistema tiene su mayor fuerza para las funciones cerebrales alrededor de las 9, 10 de la noche. Entonces, tú a las 9, 10 de la noche dices, este es el momento cuando por fin tengo tiempo para mí y voy a agarrar mis redes sociales, voy a estar ahí dándole a curiosear por YouTube o lo que sea. Entonces tú te vuelas esa fuerza del sueño, ¿verdad? Y es fácil decirlo, pero hacerlo es muy difícil por los tiempos que vivimos. Sí. Entonces, es una labor muy ardua lograr modificar costumbres, ¿verdad? Y lograr que la persona tenga verdaderamente una higiene del sueño, porque no es tontería decirle higiene del sueño, es la vida, es la longevidad, es el ayayay, es mucho, junto con la alimentación. Tengo que decirlo, porque no puedo dejar de, si queremos hacer algo que le sirva a la gente, la alimentación es fundamental, ¿verdad? Y ya los medios sociales se han encargado de eso profundamente, ¿verdad? Cosa que me motiva a venir a ver si digo algo que verdaderamente le sirva a alguien, que le sirva a la gente. Claro. Vamos a ir a la pausa, doctor, vamos a ir al corte comercial y en la próxima parte vamos a hablar del papel de la inmunidad en el